que Dios le da mañana. Vamos a abrir en Hechos, hermanos. Gloria a Dios. Hechos. Hechos 2:1. Amén. Vamos a lecturar aquí Hechos 2:1, dando la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Mi Biblia tiene un encabezado, dice la venida del Espíritu Santo. Amén. Y dice así, la porción a la letra, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Amado Padre, Dios bendito, soberano Jehová, hoy en este día, Señor, en esta tarde, en este lugar, nos acercamos, Señor, ante su trono de gracia, en una actitud humilde, rogando, Dios, suplicando, tenga bien instruirnos, tenga bien aclararnos, Dios, algunas cosas que quizás no bien entendemos, pero usted nos aclare, nos traiga el conocimiento a través de su palabra y de su Santo Espíritu. Desde ya estamos declarando conocimiento y sabiduría a la gloria de Jehová Dios, a la gloria de Jesucristo y con el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Póngase cómodo, hermano, bendito Dios. Me ha parecido así, a la gloria del Señor, traer una introducción con respecto a Pentecostés. Y como nuestros jóvenes, ¿verdad? Tienen su escuela, su enseñanza, ¿verdad? Al otro lado. Entonces, me parece a la gloria del Señor traer esta enseñanza, porque muchas de las veces no sabemos, no entendemos, no conocemos, a veces no preguntamos, o a veces no se nos dice, no se nos enseña, ¿verdad? Porque vamos a hablar por qué somos cristianos, ¿verdad? Entonces, realmente la palabra, como ya lo hemos dicho, bendito sea el Señor, Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Jesucristo nunca dijo, vayan y hagan cristianos. Pero hoy, a una manera plural, todos dicen o todos decimos que somos cristianos. Esto del nombre de cristianos fue un apelativo, fue un apodo que las personas que en su tiempo se burlaban de los seguidores de Cristo, así les dijeron, ¿verdad? Cristianos. Pero el mandato de Jesucristo es ir y hacer discípulos. ¿Para qué? Para que sepamos, hermanos, que nosotros, ¿verdad? La palabra correcta, somos discípulos. Bendito Dios. Ahora le digo esto, ¿por qué? Porque yo he tenido y he visto de que muchas personas, congregaciones, ¿verdad? Hermanos, muchas de las veces nos levantamos en debates, en interrogatorios que llegan, ¿verdad? Muchas de las veces como que a ofender, a incomodar, y no es y no debe de ser por ahí. Le preguntas a un católico por qué es católico, no sabe. Le preguntas a un pentecostal, no sabe. Bueno, estoy hablando en su mayoría, ¿no? Estoy hablando en su mayoría, no estoy diciendo que nadie sabe, o que nomás yo sé, o nomás nosotros sabemos, ¿no? Pero en su mayoría, y el propósito es de que si a nosotros, a usted le pregunten, usted sepa hablar, sepa usted decir o definir por qué es que nosotros somos Pentecostés. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. Jesús. Entonces, nosotros vamos a ver aquí, y dice lo que nos narra el 2:1 de Hechos. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, ¿verdad? Entonces, nosotros traemos esto a manera de introducción. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, o casi, ¿verdad? Todos los que profesan el cristianismo o tienen una doctrina, tienen sus diferentes nombres, ¿verdad? Así como ya les citaba, vamos a hablar, por ejemplo, los bautistas, tienen su pasaje, ¿verdad? Su base bíblica. Los católicos, vienen los adventistas, vamos a hablar los mormones, los musulmanes,
aún los ateos, los luciferianos y sucesivamente, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene su porción aquí. Pero nosotros, hermanos, bendito sea el Señor, hemos buscado, hemos visto, y yo quisiera compartir, por ejemplo, en lo que nos dice Primera de Corintios 4:6. Primera de Corintios 4:6, me gustaría, ¿verdad?, que, bueno, que trajeran donde anotar, y para así de esta manera irnos rápido, y ya los que nos están viendo a través de esta de la pantalla, pues dice 1 Corintios 4:6, dice: por eso, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. O sea que aquí hay una invitación, aquí hay una enseñanza que Pablo le da a los corintios, y también, ¿verdad?, nos incumbe a nosotros que no estemos, ¿verdad?, como dice la palabra, no pensar más de lo que está escrito. Bueno, que no pensemos, que no hablemos, que no enseñemos más de lo que está escrito. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que somos pentecostés? Porque de menos la palabra, ¿verdad?, la festividad se encuentra en la Biblia. Pero si vamos a hablar, por ejemplo, vamos a hablar del pentecostal, que el pentecostal, ¿verdad?, siempre dice que somos los mismos, y la palabra pentecostal no se encuentra en la Biblia. Ellos tienen sus argumentos, sus enseñanzas, pero no se encuentra en la Biblia, por lo cual nos está diciendo Corintios, ¿verdad?, que no pensemos más de lo que está escrito. Entonces ya estamos pensando, lo estamos enseñando, lo estamos escribiendo, y estamos haciendo una doctrina, cuando la palabra nos corrige que no es correcto. Bendito sea el Señor. Entonces, así, amados hermanos jóvenes que estén aquí, para que usted quizás no capta todo, pero tenga una noción, porque somos pentecostés y no somos pentecostal, ¿verdad? El pentecostés, ¿verdad?, vamos a decirlo así, tenemos un corte un tanto más reverentes, más temerosos, si usted quiere más anticuado, si usted quiere más legalista, ¿verdad? Y de eso hace una gran diferencia en el pentecostal, ya que el pentecostal, ¿verdad?, hablando, ¿verdad?, citando de que Dios nos ha llamado a libertad, ellos ya se van en un exceso que ya se puede contemplar, ver un tanto como libertinaje, ¿verdad? Hay muchas cosas que van más allá, que lógico, si traen, por ejemplo, el pelo largo, las mujeres, su falda larga, y bueno, tantas cosas que pareciera que sí es realmente, pero bueno, no, nosotros no coincidimos totalmente así. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces también quisiera compartir en Hechos 4:25. Ahí Hechos 4:25. ¿Por qué somos pentecostés? Bendito Dios. Y por qué no nosotros coincidimos de alguna manera así como ellos. Dice Hechos 4:25, dice que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Verdad? Aquí nos enseña que Dios habló por boca de David, ¿verdad?, el Espíritu Santo a través de David, y hace una pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Verdad? Y los pueblos piensan cosas vanas. Entonces, vuelvo y repito, hermanos, pues hay tantos nombres, ¿verdad?, de algunas denominaciones, lo cual pues uno se pregunta por qué traen esto, ¿verdad? Otro evangelio de Jesucristo, de los santos de los últimos tiempos, es algo que está pensando la gente, que no tiene el discernimiento, que no tiene, ¿verdad?, el alumbramiento del Espíritu Santo, y tantas cosas por ahí, hermano, ¿verdad? ¿Cuántos se dicen ser cristianos y están postrados delante de un ídolo? Y tantas cosas. Entonces esto es lo que, por eso Dios habló en aquel entonces a través de David, porque ya las personas de aquel entonces también estaban con estas inclinaciones, con estas tendencias, y ya estaban distorsionando la voluntad que Dios les había entregado a través de Moisés allá en el monte Sinaí.
cada uno lleva por su religión, a su parecer, a su conveniencia, bendito sea el Señor. Por eso es que dice por qué las personas hoy, ¿verdad? Yo dije personas, pero no dice personas. Vamos a verlo, mire. En 4:25 dice... ¿Cuál dije? 4:25. Gloria al Señor. Voy a constatar 4:25. Sí dice, ¿dónde lo tenemos? A la gloria del Señor dice, por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan qué? Las gentes, ¿verdad? Ahí habla de gentes, bendito sea Dios. Y los pueblos piensan cosas vanas. Entonces, nosotros estamos diciendo que somos Pentecostés porque el día de Pentecostés que encontramos aquí fue la primera y única evidencia hasta aquel entonces de cuando nace la iglesia del Señor, ¿verdad? La verdadera iglesia, bendito sea el Señor. Entonces, dice Isaías 3:15, quiero compartir Isaías a la gloria del Señor 3:15. ¿Cómo dice? Alabanza a Jesucristo. Y lo estoy trayendo a manera de introducción para ir entendiendo por qué Pentecostés. 3:15, pero voy a agregar el 15 para entender el contexto. Y dice Isaías 3:14, dice: Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Ahora pregunta, ¿qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moldeáis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Entonces hace otra pregunta en el 15. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis la cara de los pobres? O sea, ¿qué estaba pensando aquel líder, verdad, de aquella nación? ¿Y qué estaba pensando el líder de ahí de la religión? Que estaban haciendo cosas indebidas, incorrectas. ¿Qué estarían pensando? ¿Qué está pensando hoy el líder de hoy en día, hermano? ¿Verdad? Están haciendo tantas cosas que no son correctas. Gloria a Dios, Y por cuanto nosotros somos Pentecostés, encontramos lo que aconteció en el nacimiento de la iglesia del Señor. Bendito sea el Señor. La iglesia genuina, la iglesia de Jesucristo. Dice que estaban todos juntos, dice que estaban todos unánimes. Bendito sea el Señor. Entonces encontramos, amados hermanos, que es por esto que nosotros, no encontrando otras cosas, no las voy a decir porque sí verdad, se vería como que es algo personal o no sé, pero hay muchas cosas que se están practicando en lo cual no es correcto, no es debido, y muchas de las personas que están en estos lugares, ellos lo ven a bien, les parece bien. Vamos a hablar, por ejemplo, por decir algo, que dije que no, pero por decir algo. Vamos a hablar, por ejemplo, de la iglesia católica. Hay un día que es domingo o viernes, no sé, de cenizas. El miércoles, bueno, qué bueno que me dirá. Y van y se hacen eso no es correcto, pero tú nunca les vas a aclarar, les vas a decir, los vas a convencer, si no es el Espíritu Santo, de que eso es incorrecto. Entonces, luego llega uno a ese mismo lugar, ¿verdad? Y bueno, cuando yo fui, hay pilas de agua bendita, agarras ahí, le metes y no sé qué tantas cosas se hace uno ahí. Eso no se encuentra. Entonces, pongo este ejemplo, pero dentro de lo que se dice ser el cristianismo, hermano, hay muchas iglesias que están haciendo muchas cosas que no se encuentran y por lo tanto casi siempre es la iglesia pentecostal, ¿verdad? La iglesia pentecostal que va paralelo a los ritmos, ¿verdad? Empezaron, no sé, no sé, quizás una danza que se entiende, quizás reverencia, ¿verdad? Que se podía entender que era manifestación del Espíritu Santo, pero ahora ya cualquiera le da rienda suelta, ¿verdad? Conforme el ritmo de lo que se está tocando. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esto es lo que hace la diferencia. Por esto es que somos, ¿qué? Pentecostés, a la gloria del Señor. Entonces dice, cuando vino el día de Pentecostés estaban todos unánimes, estaban juntos.
Bendito sea el Señor. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, hermanos, somos los que estamos juntos y somos los que estamos unánimes. Cuando una persona no está junta, no está unánimo, no coincide, no comparte con nosotros, simple y sencillamente no llega o sale y se va, ¿verdad? Entonces ya no estamos unánimes y va y se concentra o va o se congrega en otro lugar que a ella le parece que eso es lo correcto. Pero aquí está el manual. Aleluya. Aquí está la palabra bendita del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Por esto es que nosotros somos ¿qué? Somos Pentecostés. Entonces, amados hermanos, algún día te van a preguntar, porque hoy, bueno, lo que pasa quizás es de que nosotros salemos poco, no salemos por la cuestión del frío, por la cuestión de la coronavirus que anda por ahí. Pero cuando se sale, hermanos, bendito sea el Señor, y se encuentra uno con personas, ¿verdad? O hermanos, vamos a decirlo así, de otra denominación, luego o sea, se levanta, se enfrasca un altercado de preguntas, y te van a preguntar eso. Si tú no sabes por qué eres pentecostés, pues de ahí te van a agarrar. De ahí te van a agarrar, ya vieron cuál es tu lado flaco, tu lado débil, y no te sueltan, y vas a ser humillado. Ahora, ¿por qué? Porque no conoces, porque no conocemos. Entonces yo les hago una pregunta, pero no contesten. ¿Por qué somos pentecostés? ¿Verdad? Y si yo les preguntara por nombre, pues quizá no. Yo pienso que la mayoría no sabíamos por qué somos pentecostés. ¿Verdad? Somos pentecostés, amados hermanos, porque aquí nace la iglesia de Jesucristo. Aquí nace la iglesia bendita de Cristo Jesús. Si nosotros vemos, hermanos, bendito sea el nombre del Señor, dice que vamos a leer toda esta porción y vamos a ver cómo es que nace y por qué nace aquí. De repente dice en el 2, vino del cielo un estruendo como de un viento, oiga esto, un recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos sentados y adorando, bendito Dios, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, bendito sea el Señor. Esto puedo pensar que fue la única vez que pasó ahí, a menos que, verdad, yo no he tenido esa experiencia, tampoco lo niego, pero quizás fue una de las veces en lo cual se pudo contemplar esto, verdad, en medio o una multitud. Imagínense esto, se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, ¿verdad? Sentándose sobre cada uno de ellos. La evidencia que vemos aquí es como que si una persona se estuviera quemando. Esa fue la evidencia que se miró allí, hermano, al nacer la iglesia del Señor. Ahora, ¿por qué? Porque dice el 8, ahí mismo, el 8:1 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, aquí Jesucristo dijo que sus discípulos iban a ser testigos cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, cuando viniera sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Y es lo que encontramos aquí. Porque les dice, no dentro de muchos días, bendito sea el Señor. Y dice, moraban en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno, ¿verdad?, les oía hablar en su propia lengua. Decimos, no decimos, sino que la palabra respalda, hermanos. Aquí nace la iglesia. Había toda este contingente, había, hermano, esta multitud. En aquel entonces era una peregrinación que venían de diferentes lugares, bendito sea el Señor, y venían al día de la fecha del Pentecostés. Y toda esta multitud miraron este acontecimiento y oyeron todo lo que se decía a través de la boca de cada uno de los que allí estaban. Y cada uno de ellos oía las maravillas de Dios en su propio idioma, en una persona que no hablaba el idioma de él. Entonces, de ahí, hermanos, estos hombres cuando vuelven a su lugar de origen, ellos llevan la novedad del plan de salvación, del evangelio de nuestro Dios, y muchas personas se creyeron porque llevaban una nueva narración,
una nueva noticia. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús, porque ahí Aleluya. nació la iglesia. Gloria al ¿Eh? Espíritu. A estas personas que estaban aquí, bendito sea el Señor, y vamos a ver dónde dice, dónde empieza a decir, mire, bueno, lo que yo estuve indagando a la gloria de Cristo Jesús, son 19, vamos a decir pueblos, naciones o lenguas, las que estaban ahí. Y dice el 2:12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Verdad? Bendito sea el Señor. Estas personas, vuelvo al 11, dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua, ¿qué dice? Las maravillas de Dios. Estos hombres que habían venido a esta festividad, estos hombres que habían venido a este peregrinaje, hermanos, volvieron con la evidencia del plan de salvación de Dios. Fueron los primeros evangelistas allá en su comunidad. Gloria a Dios. Por eso es que aquí nace, hermanos, la iglesia de Jesucristo. Aleluya, gloria. Y por eso es que nosotros también, hermanos, nos hacemos llamar en nuestra doctrina Pentecostés. No sé, ¿verdad? El Bautista, ¿por qué dice Bautista? A lo mejor él se identifica con Juan el Bautista. Y así sucesivamente. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, en 1 de Corintios 1, 12 y 13, allí hay un altercado donde la iglesia ya empezaba a debatir. Y unos decían que eran de Apolos, otros que eran de Cefas, otros de Pablo y otros de Cristo. Hermanos, en el amanecer del Evangelio ya había división. Pero nosotros, amados hermanos, por esto es que decimos que somos ¿qué? Pentecostés, porque tratamos de caminar y tratamos de vivir, porque quede bien claro que no estamos viviendo. No estamos viviendo la perfección que Dios demanda, que Dios espera de nosotros. Pero nos esforzamos, amados hermanos, bendito sea el Señor, porque esta es la evidencia que aquí nace la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué somos Pentecostés? Porque aquí nace la iglesia de Cristo Jesús. A los 50 días de que Él resucita, acontece esto, amados hermanos, y muy especial ustedes jóvenes. No sé qué tanta comunión tiene usted con los jóvenes, ¿verdad? En la escuela, sus amistades, y qué tanto ustedes se platican, pero si te preguntaran por qué eres pentecostés, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Qué le podrás tú decir? Entonces realmente esto es para nuestros jóvenes, porque ya nosotros, hermanos, pues ahora le tocaba a uno de nuestros jóvenes exponer. Ya nosotros los ancianos ya estamos nada más ya casi para sentarnos y oír lo que Dios nos va a hablar a través de ustedes. Entonces, ¿por qué eres pentecostés? Porque en esta fecha, en esta porción bíblica, es que nace la iglesia genuina de Cristo Jesús. A los 50 días de que Él resucitó, a los 10 días que Él ascendió, bendito sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito es el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Voy a darle una vueltecita a Juan 7:37. Juan 7:37, a la gloria del Señor. Aleluya. 37 y 39, miremos cómo nos dice la palabra santa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice así, Juan 7, 37, 38 y 39. Un título tiene mi Biblia y dice, ríos de agua viva. Dice, el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué dijo esto Jesucristo? Dice el 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesucristo Aleluya. habló de este acontecimiento antes de que aconteciera. Y luego dice allí en el 37, en el último y gran día
de la fiesta. Jesús se puso en pie y alzó la voz, ¿verdad? Diciendo. Aquí encontramos, ¿verdad? Una actitud, aquí encontramos un lenguaje corporal, un lenguaje que el Señor expresó a través de sus labios con palabras, bendito sea el Señor. ¿Y por qué lo hizo y por qué lo dijo en el último y gran día de la fiesta? Aquí eran 7 días de fiesta que ellos llevaban. Era una de las fiestas, hermanos, que se consideraba de las más grandes. Se dice que, ¿verdad? La Biblia no lo dice, indagando esto, los líderes dicen que venían al estanque de Siloé, y dicen otros, dice que ellos, que no era el estanque de Siloé, sino que venían, bendito sea el Señor, al torrente de Cedrón. Traían agua los líderes religiosos, y dice que vertían aquella agua alrededor del altar. ¿Por qué? Porque en ese momento era que empezaba el clamor y la petición que a Dios le pedían por agua, por lluvia, que llegara el agua a sus tiempos destinados en sus cosechas. ¿Por qué? Porque el agua es algo vital tanto por los animales, las plantas y los seres humanos, ¿verdad? Y entonces la gente lo hacía toda esta actitud, ¿verdad? Con cantos, con alabanzas, con lloros, con gemidos, y la gente lo estaba haciendo como era la costumbre de ellos. Y cuando Jesucristo ya oyó y vio esto, Jesucristo notó que estaban ellos todavía enfrascados, hermanos, en sus religiones, en su religión, y ellos ya no estaban pidiendo directamente de corazón a Dios. Por eso Él tuvo esa compasión, y dice que hizo y dijo esto en el 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. ¿Por qué? Porque aquellas personas venían de una manera religiosa. Yo, por ejemplo, voy a decir que yo fui un peregrino religioso, porque así son todos. Los que íbamos, por ejemplo, en su tiempo íbamos a la Villita, allá en México, ya lo he dicho, y ya después dejó de ser la Villita y ahora es la Basílica. Pero ¿qué es lo que pasa? Que va la multitud peregrina de todo el mundo, hermano, de todas las naciones, de todos los idiomas. ¿Pero qué? Es una peregrinación religiosa. Entonces llegas vacío, llegas confundido y sales vacío y vuelves desorientado, y algo semejante estaba aconteciendo en esta festividad aquí en Jerusalén. Cuando Jesucristo notó esto, se puso de pie. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y exclamó en una actitud compasiva, de misericordia, porque estando Él allí, el Hijo de Dios, el Dios mismo, ellos seguían pidiendo, y entonces Él dijo así: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora, ¿cuántos o quiénes de ellos entendieron, captaron esto? Quizás algunos, ¿no? Porque Dios no le habló a las piedras, no lo dice cuántos, pero en su mayoría no entendieron, sino todo lo contrario, se ofendieron. A esta altura a Jesucristo habían enviado los sacerdotes, los fariseos, espías, con intención de agarrarlo, de matarlo, de arrestarlo, de encarcelarlo o de quitarle la vida. Jesucristo lo sabía. Jesucristo no traía guardaespaldas. Jesucristo no traía a nadie que le cuidara, como hoy en día muchos pastores de renombre, ¿verdad? Que traen sus vehículos blindados, uno de ellos el Papa, que traen guardaespaldas. Y a Jesucristo lo perseguían los alguaciles, lo perseguían aquellos hermanos que le levantaban falsos testimonios, que le querían quitar la vida, y detrás de él andaban los sicarios, con intención de arrebatarle la vida, amados hermanos. Con todo y esto, Él se paró delante de la multitud, elevó la voz, con autoridad les dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora, ¿cuántos de nosotros, hermanos, si tenemos sed, vengamos al Señor y bebamos de su santo Espíritu? Entramos vacíos, salemos vacíos, porque no entendemos. Y entonces cuando Jesucristo se puso de pie y dijo esto, pues fue lo que colmó. Dijo: de por sí lo andan buscando, y todavía con lo que sale, porque fue una ofensa para ellos.
Allí estaban ellos con sus libaciones de agua. Venían y dicen que, usted ha visto por ejemplo que la iglesia católica echa el agua bendita según esto, ¿no? Bueno, todo esto quizás son raíces que sacan de aquí. Pero ellos traían las libaciones, dice que las tiraban con cantos, hermano, con lloro, con gemido, tiraban todo ahí y hablaban de sed, de que tenían una sed literal y una sed espiritual. Y cuando Jesucristo vio yo esto, le dijo, si alguno de vosotros tiene sed, venga a mí y beba. Bendito Dios. Y eso es lo que Él nos dice a nosotros. Aleluya. Vengan y beban. Gloria a Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Que se cumplió acá en Hechos, que aquella persona que venía con ese deseo, hermanos, de buscar a Jesucristo, ahí, hermanos, se encontraron con la novedad, con la bendición de que viene el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Alabanza a Cristo. Porque ellos venían, hermanos, con un deseo. Aunque quizás no entendían, no conocían, pero tenían el deseo de servir a Dios. Y aquí, hermanos, se derrama el Espíritu Santo y salen los primeros misioneros, salen los primeros evangelistas, salen los primeros ministros del Señor a diferentes lugares. Bendito sea el nombre de Gloria a Jesús. Dios, aleluya. No se da cuenta, por ejemplo, si nosotros, no sé, por ejemplo, salimos a alguna nación, a algún lugar, y lo primero que traemos, vamos a hablar, por ejemplo, que alguien venga acá a Atlanta, y viene pues precisamente a eso, a excursión, viene de turista, no, y empieza a hablar, no, que fuimos allá y fuimos al zoológico, y luego fuimos al acuario, y luego nos fuimos a la montaña rusa, y luego fuimos y comimos acá y comimos allá. O sea, todo aquello que ellos vieron acá, van y lo comparten allá. ¿Y cómo es el compartir así, hermanos? O sea, que usted le pone un poquito de sazón, para que aquel que te está oyendo se impacta de ver aquello, que no es así o que no fue así, pero le pones un sazón para que sea más bonito. Me imagino que cuando estas personas, hermano, el día del Pentecostés volvieron a su lugar de origen, hermano, les hablaban de las maravillas que ellos habían oído a través de aquellas personas que ni los conocían. Imagínense cómo llegó la familia, cómo llegó toda aquella persona para oír. Les preguntaban y ellos les respondían. Están hablando del carpintero, el hijo de María y José. Gloria a Dios. Aquel que se hizo llamar Dios y realmente era Dios, es Dios. Y les empezó, hermano, a platicar con lujo de detalle. Y cuántas personas, hermano, todavía tenían más sed por conocer, por saber de Dios. Y se cumplió lo que Jesucristo dijo: el que tenga sed, venga y beba. Aleluya. Y es lo que Dios quiere que tengamos, hermano, venir y beber. ¿Por qué somos Pentecostés? Porque tenemos esa sed del conocer. Tenemos ese deseo de hacer la voluntad que a Él le agrada y que a nosotros nos conviene. Alabanza a Cristo Jesús, aleluya. Bendito es el nombre de Jesucristo, aleluya. Gloria a Dios. Ahora, vamos a verlo de esta manera. Aquí encontramos nosotros que hubo el derramamiento del Espíritu Santo y cada uno de ellos dice que empezó a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu Santo les daba que hablasen. Bendito sea el Señor. Entonces, si nosotros volvemos allá arriba, dice en el 12, y estaban todos atónitos y perplejos diciendo, Hechos 2:12. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Se preguntaban, ¿verdad? Y otros burlándose decían, es que están llenos de mosto, están borrachos. Esto que aconteció se dice que eran las 9 de la mañana y se burlaban, ¿por qué? Porque hablaban como locos. Hablaban, vamos a decirlo, incoherencias. Pero ¿qué es lo que encontramos nosotros? Que cuando aquellas personas, aquellos líderes, aquellos hermanos, vamos a decirlo así, que empiezan a hablar en lenguas, no son estas lenguas que aquí estamos encontrando. ¿Por qué? Porque las lenguas que aquí se estaban hablando, hermano, eran lenguas humanas entendibles. Y estas personas que hoy supuestamente hablan en lenguas, vamos a hablar, yo lo he visto más en los pentecostales. Y en pentecostales hay muchísimos pentecostales. Lo cual el pentecostés casi somos nada más uno. Un poquito diferenciamos, pero nada más somos un pentecostés. Más ellos son muchos pentecostales y ni saben que son muchos pentecostales, porque yo he hablado de menos con 5 pentecostales y le digo, ¿de cuál de todos eres tú?
Pues somos los únicos, no hay más. No, hombre, hay muchos pentecostales, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Que muchas de las veces las personas hablan estas palabras que no se entienden, y es lo que está diciendo Dios, se están burlando, dice que no están borrachos, están llenos de mosto. Entonces encontramos aquí que había que, ante ellos, una evidencia del Espíritu Santo. Y hoy en día, en aquellos otros hermanos que se dicen ser pentecostales, hay una confusión. No se entiende, no saben lo que hablan, nadie entiende ni ellos que la hablan, ni nosotros que las oímos. ¿Es confusión o no es confusión? Bueno, esto es confusión. Y esto aconteció en Génesis 11:7, cuando el Señor vino y confundió las lenguas allá en la Torre de Babel, ¿verdad? Hablaban todos un idioma y Dios los confundió y todos empezaron a hablar lenguas que ninguno de ellos entendían. Y aquí hablan lenguas que nadie entiende. Entonces es por eso que nosotros no lo hacemos, porque no estoy diciendo que no se entienda mal, porque en Corintios nos habla Pablo, pero corrige, no lo, ¿cómo le puedo decir? No lo prohíbe. Pero muchas de las veces hay iglesias que si todos los que están son miembros de la iglesia, todos tienen que y deben de hablar en lengua, y si no lo están haciendo, sinónimo, ¿verdad?, evidencia de que están en pecado. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Bueno, cuando esto pasa, hermanos, eso es algo que más o menos es una confusión. Y luego dice Corintios, 1 Corintios 14:23. 1 Corintios 14:23, mire cómo dice, bendito sea el Señor. 1 Corintios 14, donde andamos a la gloria del Señor. Dice 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Claro que lo van a decir. Yo fui uno de los que lo dije, y en vez de que me edifiquen me asustan. Esa es la gran diferencia, hermanos. Que nosotros creemos en las lenguas, pero no a esta magnitud, a este nivel. Lo que estamos nosotros atestiguando que somos Pentecostés, porque aquí nació la iglesia y aquí nació, hermanos, la fe del genuino, del verdadero cristiano, lo cual no solo somos nosotros, hay muchos hermanos, hay muchas iglesias en diferentes partes del mundo, bendito sea el Señor. Entonces, ¿por qué somos Pentecostés? Somos Pentecostés porque aquí fue la primera manifestación, el primer derramamiento del Espíritu Santo de Dios, que fue audible y fue visible, y fue una multitud, son 19 lenguas, 19 personas, las cuales registra aquí en la palabra, que llevaron este informe a sus respectivos lugares de origen, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Por esto es que nosotros somos Pentecostés. Ahora, a eso enseñamos nosotros, porque esto es así. Pero si usted dialoga con alguna otra persona, ellos le van a hacer ver que nosotros estamos cerrados y que los que están bien son ellos. Pero que usted entienda, que usted sepa, que usted conozca por qué somos Pentecostés. ¿Por qué somos Pentecostés? Porque aquí nació la iglesia del Señor. Cuando Dios le da las tablas a Moisés en el monte Sinaí, fue a los 50 días que ellos salieron de Egipto. A los 50 días el Señor le da las tablas a Moisés, las tablas de la ley, y ahí vemos la confirmación del pacto de Dios para con la nación, porque aún no era nación. De ahí para acá viene a ser una nación, y de aquí encontramos la evidencia de que nace la iglesia del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. ¿Qué le dijo a los discípulos? Vayan y hagan discípulos, vayan y evangelicen. Pero a estos hombres, hermanos, que no fueron discipulados, ellos directamente lo llevaron a sus lugares de origen. Ese es el nacimiento de la verdadera iglesia del Señor, lo cual somos nosotros. Vuelvo y le digo, no estamos caminando, no estamos viviendo como debemos, pero es por eso que nosotros somos, ¿qué? Pentecostés. Bendito sea el glorioso nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Voy a dar por terminado, por concluido esto, hermanos. Bendito sea el Señor, y Dios bendito, el día de mañana, si Dios permite, nuestro hermano Fabricio estará trayendo parte, ¿verdad?, de la secuencia. Aleluya, a la gloria del Señor. Así que sin más, amados hermanos, Dios me los siga bendiciendo y seguimos. Amado Padre, Dios eterno, bendito Jehová, le damos gracias, Señor, por el privilegio que usted nos dio, Señor, de exponer su santa palabra. Dios, lo hemos hecho con ese temor reverente,
Lo hemos hecho, Dios mío, para gloria de su bendito y santo nombre, Dios amado, aleluya. Y que si el día de mañana estamos con vida, usted tenga bien, Señor, a ministrarnos, a edificarnos, a enseñarnos conforme a su gloriosa voluntad, para que caminemos como es digno, para que vivamos y caminemos, hablemos como es recto, Dios santo. En el nombre bendito de su Hijo amado, mi Dios, aleluya. Que sea de bendición esta enseñanza a los presentes, que sea de bendición esta enseñanza, Dios, a aquellos que nos van a mirar a través de esta grabación. Desde ya conocimiento, desde ya sabiduría, desde ya el respaldo glorioso del Espíritu Santo de Dios. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sea la gloria, sea la honra, sea la alabanza. Amén, bendito Dios.